La Liga de la Ciencia. Nuevo bloque en la Liga de la Ciencia. Seguimos en este especial de química. Por suerte lo hacemos de la mano de Vale, nuestra columnista que nos presta sus anteojos y podemos ver la química en la vida cotidiana. Y la química no solo está, como recién vimos, en el sol, en la piel, sino que la química también se luce en un área que por supuesto es fundamental para todos, que es la de los fármacos. Y para hablar sobre fármacos tenemos un invitado muy especial. Él es investigador del CONICET, es además profesor en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Es Fernando Durán, lo recibimos con un aplauso. Gracias, Fernando, por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, bueno, queremos que hagas vos la primera pregunta porque bueno, este es tu programa especial también. Voy a contar algo, voy a contar la incidencia de que Fer fue la primera persona con la que yo trabajé. Él era como mi director en el departamento de química orgánica en la facultad. Cuando yo dije, uy, esto de investigar está bueno, nunca investigué en química orgánica, podría meterme en un labo. Entonces fui a hablar con el director del laboratorio y este director del laboratorio me dijo, mira, están estas opciones de temas. Y yo dije, esta me gusta. Entonces me llevó y me presentó y le dijo, bueno, ella es Valeria, que quiere empezar a trabajar. Y pobre Fer estaba terminando el doctorado, no quería saber nada, no le agradó, pero era como, ¿por qué me traen a esta chica? ¿Qué tengo que enseñarle? Pero sobreviviste. Nos divertimos mucho. Nos divertimos un montón, así que primero Porque gracias. Fue el laboratorio donde terminaste haciendo tus primeras armas en la química. Fue el laboratorio donde hice mi doctorado, además. Claro, así que claro. sí, nos divertimos un montón. Gracias, Fer. Así que va la primera pregunta. La primera pregunta es, de todo lo que haces en el laboratorio, que lo haces todos los días, contanos cómo se relaciona eso que vos haces en el laboratorio con los fármacos que después encontramos en la farmacia. La búsqueda de fármacos, bueno, se remonta desde el principio de la humanidad. Generalmente los fármacos se obtenían de las plantas o de extractos de plantas o de animales. Y bueno, posteriormente, con la evolución de la ciencia, lo que se fue haciendo fue aislar los principios activos de esas plantas y de esos animales o extractos de animales. Y bueno, se vio la acción biológica que tiene. Los principios activos, ¿qué son? Son compuestos químicos orgánicos. Claro, porque las plantas tienen muchas moléculas y quizás vos veías que una planta te hacía bien, no sé, estoy inventando, para curar el dolor de panza, pero justo no es toda la planta, es una partecita. ¿Ese sería el principio activo? Sí, por ejemplo, en el caso de la aspirina era la corteza de un árbol. Del sauce. Ah, ¿en serio? No sabía. Corteza del sauce blanco. Que es el ácido, que en realidad es la salicina, que en el cuerpo se convierte en ácido salicílico. Los egipcios masticaban corteza de sauce cuando les dolía la cabeza. Toma para vos. Mira, qué interesante. Hasta Claro. que se supo que bueno, lo que provocaba la acción biológica buscada era un compuesto químico que se encontraba en la corteza del sauce. Bueno, hoy por hoy se trabaja en colaboración con distintas ciencias, sobre todo, bueno, con botánicos, con etnobotánicos, y mucho se estudia, por ejemplo, en Latinoamérica, que es un continente vasto y con una biodiversidad enorme. Se estudia mucho, por ejemplo, a los grupos de tribus indígenas, o sea, qué remedios caseros tienen, qué plantas utilizan, y bueno, se estudia mucho, bueno, ese tipo de plantas, cómo son los extractos, y se estudian todos los compuestos que tiene la planta y después se evalúan, ¿sí? Sí, bueno, ¿cuál es el que tiene la acción biológica buscada? Re divertido. Es divertidísimo. Sí. Hay químicos orgánicos que se especializan en, por ejemplo, trabajan con los botánicos y con los etnobotánicos y consiguen la planta, hacen los extractos y aíslan los compuestos. Y posteriormente trabajan con biólogos para los ensayos biológicos. Y bueno, ahí comienza la historia de los químicos orgánicos en esto. Y ¿qué hacemos nosotros? Nosotros somos como orfebres o carpinteros moleculares. O sea, generalmente tenemos un compuesto líder, que se dice el compuesto que tiene la actividad biológica, pero muchas veces lo que uno busca es tratar de reducir los efectos que tenga a nivel secundarios, para excretarlos mejor o para que no tenga, por ejemplo, náuseas la persona. Claro. Entonces, trabajamos en colaboración con otras ciencias, por ejemplo, con la biología, para ver, la acción biológica que tiene, y después con los farmacólogos para decir, mirá, tendríamos que cambiar la molécula, esta región de la molécula, para que tenga una mejor tolerancia o una mejor solubilidad en los medios biológicos. Entonces, nosotros ahí pensamos y decimos, tenemos toda esta estructura, basta. Hay que modificar esta región. ¿Qué necesitamos? Que sea más soluble en agua, que no sea más o menos soluble en agua, que tenga grupos como oxígeno, átomos como oxígeno, nitrógeno, azufre, que le confieran otra actividad biológica. Entonces nosotros, a partir de eso, con el conocimiento de química que tenemos,
y la formación y ruptura de enlaces químicos, nosotros trabajamos como carpinteros y rediseñamos las moléculas. Fernando, tengo una pregunta. Ahora que se popularizó tanto el conocimiento sobre fase 1, fase 2, fase 3, hoy en día sí fase 3, todo el mundo más o menos creo que imagina lo que es o tiene una noción. ¿Todo compuesto que llega a la farmacia pasó por esas etapas? Por esto de fase 3, por ejemplo, de controlar contra placebo, que vimos que se hace con la vacuna. Sí, ¿Pero eso vale para todos los remedios para también? todos los medicamentos, para todos los medicamentos. Nosotros, los químicos orgánicos, estamos en la primera fase de todas, en la fase de descubrimiento. Claro. Y en la siguiente fase, que es una optimización preclínica. Y en el escalado para producir grandes cantidades para esos ensayos. Nosotros llegamos hasta esa parte. Optimización preclínica, ¿qué quiere decir? ¿Que te fijas en células in vitro, por ejemplo, el efecto del fármaco? Sí. Algo así. Esos estudios. Hasta ahí llegamos nosotros y después, bueno, va a las distintas fases. Una vez que pasó por toda la primera fase preclínica y van a la fase 1, fase 2, fase 3, bueno, ahí ya... Fase 1, 2, 3 son las fases clínicas, Sí, porque ya son hacen seres clínicas. humanos, ahí se dice Pero clínica. ahí el fármaco, la molécula ya está como lista. Ustedes encuentran una molécula, dicen potencialmente esto me puede servir para, no sé, curar el dolor de cabeza. Pero tiene una partecita que genera náuseas. Che, y si le sacamos esa partecita que genera náuseas, dale, ¿cómo hacemos? Y van como diseñando la molécula. Me imagino que la pueden ver ahí en unos programas de 3D. También trabajamos en colaboración con químicos teóricos que hacen modelado molecular. Sí. Y, por ejemplo, a partir de las estructuras en 3D de las enzimas y cómo interaccionan los compuestos químicos con esas enzimas, lo que se va haciendo, se dice in silico. ¿sí? In silico es en la compu. En la compu. Por ejemplo, la molécula con qué partes de esa proteína o de esa enzima está interaccionando el compuesto Claro. orgánico. Entonces, ahí también vemos las optimizaciones. Bueno, miren, este nitrógeno está cerca de este oxígeno y comparten una unión hidrógeno, entonces si lo acercamos un poquitito más, la acción biológica creemos que va a ser mejor y bueno, nosotros trabajamos en Ay, eso. me fascina, me Qué fascina, bueno. me fascina. Bueno, es algo parecido. Retomando el ejemplo de la aspirina, se sabía que la salicina tenía este efecto de, por ejemplo, calmar los dolores o calmar la fiebre, y tenía un problemita, algunos efectos secundarios, entre ellos que causaba hemorroides. Ah, Era bueno. como que nadie quería usar la salicina, ¿no? Porque tenía este detalle. Claro. Pero se usaba mucho para artritis reumatoidea, porque calmaba los dolores. Y el padre de un químico que trabajaba para Bayer, que era Hoffman, la usaba, y Hoffman quería todo el tiempo tratar de ver cómo mejorarla. Era esto, ¿cómo puedo hacer que este mismo compuesto mantenga su actividad, pero no me cause este efecto secundario, ¿no? Y ahí es donde logró sintetizar por primera vez, fabricar en el laboratorio el ácido acetil salicílico, que es lo que hoy conocemos como aspirina. Espectacular. Pero fue cambiarle de ácido, fíjense el nombre, ácido salicílico a ácido acetil salicílico. Le cambió un pedacito. ¿Sí? Le Qué hizo un interesante. cambio a la molécula. Re. Y eso hizo que se mantuviera la acción, Sí. pero se evitaran los efectos secundarios. Fernando, ¿y en qué fármacos estás trabajando ahora? Por favor, me muero de intriga. Nosotros estamos trabajando ahora en antibióticos, sobre todo en tuberculosis. Bien. Y fundamental. tenemos, porque es una enfermedad que ahora está reemergiendo. Son de las que están volviendo porque, bueno, hay más resistencia bacteriana. Claro, la resistencia bacteriana es eso, ¿no? Las bacterias van evolucionando, van cambiando y los antibióticos que usábamos dejan de ser útiles porque la bacteria desarrolla algún mecanismo que se fue seleccionando y ahora no le hace nada a ese antibiótico. Es eso. Entonces se vuelven resistentes. Se vuelve resistente. Entonces, se necesitan nuevos antibióticos y, bueno, inspirado en la estructura de un producto natural, que es el ácido cafeico, diseñamos un fármaco y, bueno, por suerte sí es activo contra la familia, el género Mycobacterium, que no solo está el Mycobacterium tuberculosis, hay muchas micobacterias que Ajá. son patógenas. Por ejemplo, está el Mycobacterium tuberculosis, que es la clásica, pero por ejemplo está el Mycobacterium abscessus, que por ejemplo hay muchas infecciones de la gente que se hace tatuajes. Mira, Ah, Y la infección típica de la gente que se hace tatuajes es con Mycobacterium abscessus. Y tampoco hay muchos, o sea, está empezando a haber resistencia. claro. Y por ejemplo hay otra micobacteria que se llama Fortuitum, que se encuentra en las guías
que le colocan a los pacientes, por ejemplo, del suero. Ah, y son intrahospitalarias. Son intrahospitalarias. Entonces, ese tipo el estudio de inhibición de las micobacterias es muy importante en estos momentos de la gran mayoría de bacterias, porque hay mucha resistencia por el sobreuso, por la evolución de las bacterias. Entonces, es un área en continua expansión. ¿Y a vos qué parte más te gusta más? ¿La teórica, tratar de pensar cómo tiene la molécula, o la de ir al laboratorio y probarla, o la de interactuar después con los que van a hacer la...? Toda, porque yo creo que por eso hago investigación. Me encanta toda la parte del diseño del fármaco, la parte de interacción con otros saberes. Eso es importantísimo. Hoy por hoy la ciencia no es una sola disciplina. Bien, bien. No es una sola disciplina. Vos tenés que interactuar, o sea, puede ser interdisciplinaria, transdisciplinaria, como se está hablando ahora. Y bueno, tenés que hablar y escuchar a los otros científicos y decir, mirá, yo creo que nos convendría hacerla un poco más grande para que de alguna forma, una vez que entre en el sitio activo de la enzima o con interacción con la enzima, directamente no se mueva tanto y tenga una acción biológica mejor. Y uno lo va pensando, bueno, uno hace el diseño y dice, sí, la podemos sintetizar y la podemos probar. Y bueno. Y sintetizarla, ¿cómo es esa parte así de más de la cocina? Un día en el labo. Un día en el labo. Bueno, uno, por supuesto que para sintetizar, uno ya tiene todo el estudio diciendo, bueno, mi molécula blanco, la molécula que yo quiero llegar es esta. Uno siempre trata de utilizar la regla de las 3B, bueno, bonito y barato. Bien. Sobre todo barato, ¿no? Sobre todo barato, claro. En la vida, En la vida es así. Sí. Entonces, bueno, uno trata de, con el menor costo, con la menor cantidad de pasos y con la química más simple, porque en química orgánica simple es elegante, ¿sí? Cuanto más simple mejor, y tratar de que, bueno, ser lo más benigno con el medio ambiente. Bien. Uno ya tiene su plan, eso lo hace con antelación, uno plantea su molécula blanco, o sea, el objetivo que tiene, y bueno, trabaja con sus compañeros de laboratorio. Yo ya después, uno conforme va subiendo en la carrera académica, se va alejando de la mesada. Claro. Ahora tenés un equipo de becarios y becarias que dijeron, ya hice la síntesis nucleofílica. No sé, tiré una palabra que me acuerdo de alguna clase de química, pero no sé. Bueno, comienzan a trabajar y bueno, vamos viendo cómo van las reacciones, las vamos optimizando, porque muchas veces uno al principio hace química de lápiz y papel y dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y en la realidad los procesos son más complejos, entonces vamos optimizando, vamos mejorando, cambiamos en el proceso. Pero bueno, es un proceso muy divertido. O sea, me gusta la química y me gusta todo el resto de interacción con el resto y ver que lo que yo estoy estudiando en el laboratorio cambia algo. Claro. Total. ¿Entendés? Sí, aunque sea... Vuelve a la sociedad. Eso, o sea, los procesos son largos, está bueno eso que vos decís de que esto ocurre antes de las fases clínicas que decía Andy, pero a la larga llega. O sea, a la larga uno va y elige un fármaco que el médico le prescribió y te hace un efecto, y eso es gracias a la investigación acumulada de años, porque también vienen, ustedes encuentran estas plantas o no sé, supongo que además de plantas también pueden ser animales marinos. Animales marinos, me vuelvo loca. Ahí danos un ejemplo. O sea, lo que tiene mucho el tema de los animales es que los generan como lo que se llaman metabolitos secundarios. Ajá. O sea, los generan, por ejemplo, para protegerse. Son como mecanismos de defensa propios que tienen esos animales. Claro. Y entonces aprovechás que ya está eso y se usa mucho como base, como molde, ¿no? Es como, bueno, tengo esto de base. Ahora voy a empezar a colgarle, a cambiarle, a probarle, pero vienen esto de metabolitos secundarios, de productos que generan estos seres vivos. O venenos, ¿no? O venenos, toxinas. Claro, hay un montón hay un montón de productos que se obtienen así y que además cuando se sacan de los animales marinos, por ejemplo, quizás se procesan cantidades, pero sí, kilos y salen miligramos y te alcanza solo para hacer el análisis y ver qué es, cómo es su estructura química. Y después lo que hay que pensar quizás es cómo haces para volver a construir eso en el laboratorio, porque de la naturaleza sale muy poquito. Entonces eso también tiene de lindo el trabajo de laboratorio. Y además me imagino hay que pensar también si eso escala o no escala, ¿no? Y eso, en relación a eso les quería preguntar, ¿cómo es la interacción con la industria? Porque ustedes también en algún momento tienen que saber esto, justamente. Bueno, esto que yo veo en el laboratorio que me costó tanto conseguir, ¿puedo fabricarlo para 5.000 millones de personas en todo el mundo, por ejemplo? Entonces, eso hay también, vos dijiste que es muy interdisciplinario, transdisciplinario, pero además de disciplinas científicas, ¿hay también interacción, por ejemplo, con personas que se van después a dedicar a tratar de ver si eso tiene alguna vuelta de escalabilidad?
Una vez que pasan los distintos procesos preclínicos, y decís, sí, es un muy buen candidato, tenemos que pasar al estudio en humanos, ahí, bueno, se ve la molécula y se trabaja con ingenieros químicos, sobre todo, que lo tienen que pasar a planta, y bueno, de vuelta a las 3B, sobre todo en la industria es mucho más importante, ¿no? Claro, claro. Bueno, Sí, bonito sí, y barato, tiene que ser simple, y ahí muchas veces, si uno a veces en el laboratorio utiliza procesos que no se pueden escalar. Bueno, se ven procesos alternativos que se pueden usar en el escalado a nivel industrial. Excelente. Todavía tengo muchas preguntas, pero tenemos que ir cerrando. Lo bueno es que, Sí. Vale, vos escribiste un libro, Los remedios de la abuela, donde me parece que profundizás también en estos temas, Sí, ¿no? cuenta un poco esto, cómo llega un remedio de la naturaleza a la farmacia, porque tiene esto de lindo, ¿no? De cómo vas enganchando, cambiando. Esto de la escalabilidad, que no es fácil, porque por ahí vos decís, bueno, pero en el lago lo subí a 200 grados. Sí, bueno, pero hacer eso en grande, en un reactor, ¿cómo haces para ir refrigerando? No podés. Hay un montón de cosas que parecen muy sencillas y que a la hora de escalar se Excelente. complican, y por eso es tan importante esta interacción entre todas las partes del proceso para que lleguemos a tener los fármacos en la farmacia que tanto nos sirven para mantener nuestra salud o para recuperarla. Bien, Vale, te quedás con nosotros, no te Obvio. vas porque hay mucho más para hablar sobre la química en la vida cotidiana. Fernando, te agradecemos muchísimo, un lujo que hayas Muchas venido. gracias. Muchas gracias. Y ustedes no se vayan, que como dije, tenemos todavía muchísima tela para cortar. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia.